Emily Ross tenía 14 años cuando se dio cuenta de que nadie la quería. No son sus padres quienes la abandonaron en la estación orbital hace 3 años. No los equipos de salvamento que trabajaban en el enorme depósito de chatarra que flotaba sobre la Tierra. Ni siquiera los otros niños huérfanos que al menos se tenían unos a otros. Emily no tenía nada excepto su caja de herramientas y una obsesión por arreglar cosas rotas. El depósito de chatarra era un cementerio de naves espaciales. Miles de barcos flotaban en un caos organizado. Desde pequeñas lanzaderas hasta enormes transportadores de carga. Algunos fueron creados por la Tierra, otros provenían de especies extraterrestres que la humanidad había conocido recientemente. Todos ellos estaban dañados, abandonados o simplemente eran demasiado viejos para que valiera la pena repararlos. Los equipos de salvamento los revisaron como buitres, extrayendo piezas valiosas y vendiéndolas al mejor postor. Emily vivía en un armario de almacenamiento en la estación principal. No era mucho, solo espacio suficiente para una colchoneta para dormir y la caja de herramientas que había robado años atrás. El jefe de la tripulación, un hombre mezquino llamado Rick, la dejó quedarse porque a veces arreglaba cosas que nadie más podía resolver. Ella tenía un don para ello, un instinto que iba más allá del entrenamiento o la educación. Ella podía mirar una máquina rota y simplemente comprender lo que necesitaba. Pero eso no la hizo querida. Los demás trabajadores la llamaban por su nombre. La empujaron fuera del camino durante las comidas. La culparon cuando las cosas salieron mal, incluso cuando ella no tuvo nada que ver. Emily aprendió a permanecer invisible, a esconderse en las sombras, a hablar solo cuando era absolutamente necesario. Su única escapatoria eran los propios barcos. Cuando nadie la miraba, ella se colaba en los escombros y exploraba. Ella se sentaba en viejas sillas de piloto y se imaginaba volando a través de las estrellas. Ella pasaba los dedos sobre los paneles de control y se preguntaba qué aventuras habrían vivido esas naves. Era mejor que pensar en lo sola que estaba. Todo cambió un martes por la tarde. Emily había estado evitando a Rick después de que él le gritara por usar repuestos sin permiso. Ella solo había estado tratando de arreglar el reciclador de agua de la estación, pero a él no le importaba eso. Entonces, corrió hacia la sección restringida, la parte del patio donde guardaban las cosas realmente peligrosas o raras que nadie quería tocar. Fue allí donde lo encontró. El barco era enorme, fácilmente 3 veces más grande que cualquier otro que había en el astillero. Pero el tamaño no era lo que lo hacía especial. Esta embarcación no se parecía a nada que Emily hubiera visto antes. Donde las naves humanas eran todas líneas rectas y ángulos prácticos, esta tenía curvas que parecían casi vivas. El casco no era de metal, sino de algo que parecía vidrio negro mezclado con piedra oscura. Venas de cristal lo atravesaban, pulsando con el más leve indicio de luz azul, como un latido que se negaba a morir por completo. Emily se acercó lentamente, con la respiración entrecortada en la garganta. Ella había visto naves extraterrestres antes. La galaxia tenía docenas de especies inteligentes, y sus diseños siempre fueron diferentes a los humanos. Pero esto era algo completamente distinto. Esto parecía antiguo, como si hubiera estado flotando en el vacío desde antes de que los humanos descubrieran el fuego. Encontró una esclusa de aire que estaba parcialmente abierta, con la puerta congelada a la mitad. Emily se abrió paso a través de ella, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción y el miedo. En el interior, las luces de emergencia parpadeaban débilmente, proyectando sombras extrañas sobre las paredes que parecían moverse cuando ella no las miraba directamente. El aire estaba viciado, pero respirable, lo cual era extraño considerando lo muerto que parecía el barco. Los pasillos eran anchos y altos, construidos para seres mucho más grandes que los humanos. Los pasos de Emily resonaron mientras exploraba. El haz de luz de su linterna bailaba sobre escritura alienígena que no podía leer y paneles de control hechos de materiales que no podía identificar. Todo estaba cubierto de polvo, intacto quién sabe por cuánto tiempo. Ella se dirigió hacia lo que debía ser el puente. Era una enorme habitación circular con un techo que se elevaba hacia la oscuridad. El suelo era transparente en algunos lugares y mostraba capas de circuitos de cristal debajo. Una plataforma central albergaba lo que parecía una estación de piloto, pero en lugar de una silla, había un dais elevado rodeado de docenas de pantallas inactivas. Emily subió a la plataforma y limpió el polvo de la pantalla más cercana.
En el momento en que su mano lo tocó, algo sucedió. La pantalla parpadeó. Símbolos que no reconoció se desplazaron por su superficie durante un segundo antes de morir nuevamente. Pero fue suficiente. La nave tenía poder en lo más profundo de su interior. Todavía estaba vivo, solo que esperaba algo. Corrió de regreso a la estación, con la mente acelerada. Ella encontró a Rick en su oficina y le contó sobre el barco. Él la siguió, lo observó durante unos 5 minutos y se rió. Basura extraterrestre. No vale la pena gastar combustible para trasladarlo a un mejor punto de salvamento. Probablemente esté contaminado de todos modos. Manténgase alejado de ello. Pero Emily no se quedó alejada. Ella regresó al día siguiente. Y al día siguiente, empezó a traer herramientas, artículos de limpieza, cualquier cosa que pudiera sacar a escondidas sin que la atraparan. Ella afirmó que el barco era su proyecto, su lugar secreto donde nadie podía burlarse de ella ni presionarla. A los demás rescatistas no les importó. Para ellos, era simplemente un niño raro que perdía el tiempo en cosas sin valor. Pero para Emily, era su hogar. El primer hogar real que tuvo en años. Limpió el puente hasta que aparecieron los extraños paneles del piso. Ella organizó las estaciones de control aunque no las entendía. Ella le hablaba al barco como si éste pudiera oírla, contándole sobre su día, sus problemas, sus sueños de dejar atrás ese horrible lugar. Y a veces, cuando no estaba prestando atención, el barco parecía responder. Las pantallas parpadearían con un poco más de fuerza. El aire se calentaría ligeramente. Las vetas de cristal en las paredes pulsarían un poco más brillantes. En lo profundo del núcleo de la nave, en lugares que Emily aún no había descubierto, sistemas antiguos estaban comenzando a despertar. Algo se movía en la oscuridad, respondiendo al toque de una chica humana solitaria que se negaba a renunciar a las cosas rotas. Emily aún no se había dado cuenta de nada de esto. Ella simplemente siguió trabajando día tras día arreglando su barco. Una pequeña pieza a la vez. Ella no sabía que estaba salvando algo mucho más importante que un barco abandonado. Ella no sabía que sus reparaciones estaban llegando a lo más profundo del corazón de la nave, donde yacía un ser de leyenda, muriendo en la oscuridad, esperando un milagro al que se había rendido, esperando miles de años atrás. Pasaron 3 semanas y la vida de Emily adquirió un nuevo ritmo. Todas las mañanas, ella hacía su trabajo asignado en la estación, reparando cualquier equipo roto que Rick le arrojaba. Luego, en el momento en que nadie la miraba, cogía su caja de herramientas y desaparecía en la zona restringida. Los demás rescatistas dejaron de preguntarle a dónde iba. No les importaba lo suficiente como para sentir curiosidad. El barco se convirtió en su mundo entero. Emily empezó a llamarlo santuario porque eso era. Un lugar donde nadie le gritaba ni la trataba como basura. Pasaba horas trabajando en diferentes sistemas intentando descubrir cómo se conectaban. La tecnología extraterrestre no se parecía en nada a los diseños humanos. Pero de alguna manera Emily lo entendió a un nivel que no podía explicar. Era como si el barco hablara un idioma que sus manos podían entender aunque su cerebro no pudiera. Su primer gran avance se produjo cuando consiguió restablecer parcialmente la energía en una sección. Había estado trazando las venas de cristal en las paredes, notando cómo todas parecían fluir hacia el centro de la nave como arterias que conducen a un corazón. Emily lo siguió por 3 niveles hasta que encontró lo que debía ser un centro de distribución de energía. Estaba muerto, completamente frío, pero los cristales que lo rodeaban aún conservaban una ligera carga. Pasó 2 días recogiendo piezas del patio. Un conducto de plasma de un barco minero averiado, bobinas de enfriamiento de un antiguo buque de transporte, cables y circuitos de una docena de fuentes diferentes. Nada coincidió. Nada fue diseñado para funcionar en conjunto, pero Emily lo hizo funcionar de todos modos. Ella envolvió al hambre humano alrededor de cristales alienígenas. Ella maniobró células de energía humanas para cargar los antiguos sistemas alienígenas. Fue una locura. Completamente en contra de todo lo que había aprendido sobre ingeniería. Pero cuando finalmente activó su instalación improvisada, el centro cobró vida. El efecto fue inmediato y hermoso. Las vetas de cristal en toda esa sección comenzaron a brillar con una suave luz azul. Las pantallas en el puente parpadearon y permanecieron encendidas.
El aire se volvió más cálido a medida que los procesadores atmosféricos cobraron vida después de siglos de silencio. Emily se rió a carcajadas y su voz resonó por los pasillos vacíos. Ella lo había hecho. Ella realmente lo había hecho. A partir de ese momento ya no pudo parar. Cada sistema que arreglaba parecía hacer que el siguiente fuera más fácil. Era como si el barco estuviera aprendiendo de sus reparaciones, adaptándose a sus soluciones improvisadas. Emily restauró los controles ambientales utilizando filtros recuperados y recicladores hechos por el hombre. Hizo que las placas de gravedad funcionaran al dirigir la energía a través de caminos que no deberían haber existido. Incluso logró reactivar parcialmente la computadora de navegación, aunque los datos que mostraba eran tan antiguos que mostraban posiciones de estrellas de miles de años atrás. Ella hablaba con el barco constantemente mientras trabajaba. La hizo sentir menos sola. Está bien, creo que este conducto se conecta a los generadores de escudo, murmuraba, trazando caminos a través de las paredes. Lo que significa que si logro que la energía fluya aquí, quizás podamos hacer funcionar todos los campos de integridad. ¿Qué opinas? Sí, ya sé que es una locura. Todo lo que hago es una locura. Los demás rescatistas empezaron a notar cambios. Por la noche se podía ver luz brillando a través de las ventanas del antiguo barco. Extraños zumbidos resonaron desde la zona restringida. Unos cuantos trabajadores valientes fueron a investigar, pero Emily había bloqueado la esclusa de aire principal usando códigos que ella misma había creado. El barco era suyo y no permitiría que nadie se lo arrebatara. Rick la confrontó una noche mientras ella regresaba a su armario. ¿Qué estás haciendo con ese naufragio alienígena? Él exigió. La gente habla. Dicen que lo tienes encendido. Emily se encogió de hombros, manteniendo su expresión neutral. Solo arreglando algunos sistemas básicos. Nada peligroso. Ese barco es propiedad de la estación. Todo lo que encuentres de valor pertenece a la empresa. Dijiste que era basura sin valor. Emily se lo recordó. No vale la pena gastar combustible para moverlo. ¿Recordar? El rostro de Rick se puso serio, pero no pudo discutir con sus propias palabras. Él la despidió con una maldición y se alejó pisando fuerte. Emily se permitió una pequeña sonrisa. Déjalos hablar. Nunca entenderían lo que estaba construyendo. Lo que Emily no sabía era que sus reparaciones estaban haciendo mucho más que simplemente restaurar los sistemas de la nave. En lo profundo del núcleo de la nave, en una cámara sellada por una tecnología más allá de la comprensión humana, mecanismos antiguos respondían a su trabajo. Las cápsulas de biosoporte que habían estado en modo de energía mínima durante milenios comenzaron a consumir más energía. Los campos de estasis que se habían debilitado peligrosamente comenzaron a fortalecerse. Los sistemas médicos diseñados para una biología con la que los humanos nunca se habían topado comenzaron a realizar controles de diagnóstico. Y en la olla más grande se removió algo enorme. No estoy despierto todavía, pero tampoco estoy completamente dormido. Los sueños parpadearon a través de una conciencia antigua. Recuerdos de volar entre estrellas cuando la galaxia era joven. Imágenes de una civilización que surgió y cayó antes de que los antepasados de la humanidad descendieran de los árboles. Y sensaciones nuevas, confusas e inesperadas. Pequeñas manos haciendo reparaciones. Una voz joven que habla sobre la soledad y las cosas rotas. El toque de alguien que se preocupó incluso sin saber lo que estaba salvando. La IA de la nave había resultado gravemente dañada y se había fragmentado en piezas apenas funcionales a lo largo de los siglos. Pero las reparaciones de Emily le estaban dando fuerza. Todavía no podía hablar, no podía comunicarse directamente, pero podía ayudar en pequeñas cosas. Cuando Emily tenía dificultades con un circuito particularmente complejo, la IA enrutaba la energía a través de caminos alternativos, lo que hacía obvia la solución. Cuando necesitaba una pieza específica, la IA desencadenaba pequeños fallos en otras secciones, lo que la llevaba a encontrar exactamente lo que necesitaba. Emily notó estas útiles coincidencias, pero pensó que simplemente estaba teniendo suerte. Se quedaba atascada en un problema, se tomaba un descanso para explorar un área diferente y de repente encontraba exactamente el componente que necesitaba ahí sentado. O un panel de control que había estado completamente oscuro cobraba vida justo cuando ella pasaba caminando,
mostrándole información que necesitaba desesperadamente. Es como si quisieras que te arreglaran, le dijo al barco una noche, recostada de espaldas en el suelo del puente, mirando fijamente las pantallas que se iluminaban lentamente, como si me estuvieras ayudando a ayudarte. Sé que eso suena estúpido. Eres solo un barco, pero a veces juro que me entiendes. Si Emily hubiera podido acceder a los niveles más profundos de la nave, habría visto la verdad. El corazón cristalino de la nave latía cada día más fuerte. La puerta de la cámara sellada, bloqueada por una tecnología destinada a sobrevivir a las civilizaciones, estaba empezando a abrirse lentamente. Y dentro de esa cámara, un ser de leyenda respiraba más profundamente, su enorme corazón latía más fuerte, alejado del borde de la muerte por la obstinada determinación de una niña humana de 14 años que se negaba a renunciar a las cosas rotas. La IA de la nave observó a Emily trabajar y sintió algo que no había experimentado en miles de años. Oh, este pequeño humano no sabía que estaba haciendo milagros. Ella no sabía que estaba salvando al último de los arquitectos, los seres que habían dado forma a la galaxia antes de que los humanos existieran. Ella simplemente vio algo roto y decidió arreglarlo, sin esperar nada a cambio. Al final de la tercera semana, Emily había restaurado casi el 40% de los sistemas primarios de la nave. La nave estaba más viva que en milenios, y en la oscuridad de la cámara sellada, unos ojos antiguos comenzaban a abrirse, atraídos hacia la conciencia por el sonido de la voz de una niña solitaria y la calidez de su tacto cariñoso. El ataque se produjo un viernes por la mañana. Emily estaba en el puente de su nave, recableando un panel de comunicación cuando la primera explosión sacudió todo el depósito de chatarra. Dejó caer sus herramientas y corrió hacia una de las ventanas, con el corazón latiéndole con fuerza. Afuera podía ver barcos que no reconocía. Elegantes barcos depredadores pintados en tonos rojos oscuros y negros. Piratas. El depósito de chatarra tenía defensas mínimas. Fue solo una operación de salvamento, no una base militar. Las pocas naves de seguridad de la estación partieron inmediatamente, pero eran viejas y lentas. Los piratas los atravesaron en segundos, sus armas cortando líneas brillantes a través de la oscuridad del espacio. Emily observó con horror cómo las cápsulas de escape eran expulsadas de las naves moribundas. Pequeñas motas de esperanza huyendo hacia el vacío. Las alarmas sonaron en toda la estación. La voz de Rick llegó a través del canal de emergencia, quebrada por el pánico. Todo el personal, evacúe inmediatamente. Esto no es un simulacro. Llega ahora a las lanzaderas de escape. Siguieron más explosiones. Los piratas no solo estaban atacando. Estaban destruyendo sistemáticamente los sistemas críticos de la estación, el soporte vital, las comunicaciones y las bahías de acoplamiento. Querían que todos estuvieran muertos o dispersos para poder saquear el depósito de chatarra sin resistencia. El primer instinto de Emily fue correr hacia las lanzaderas de escape como todos los demás. Pero había vivido en esa estación el tiempo suficiente para saber la verdad. No había suficientes lanzaderas para todos. Los jefes de tripulación y los rescatistas de mayor antigüedad tendrían prioridad. Personas como ella, indeseadas y olvidadas, serían abandonadas a su suerte y morirían. Ella ya lo había visto suceder antes, durante un simulacro de emergencia. A nadie le importaban los huérfanos y los marginados. Entonces Emily hizo lo único que se le ocurrió. Corrió hacia lo más profundo de su nave, su santuario, el único lugar donde alguna vez se había sentido segura. Si ella iba a morir, moriría aquí, no peleando por un asiento en el transbordador con personas a las que nunca les importó si ella vivía o moría. Las exhibiciones del puente estaban todas activas ahora, gracias a sus reparaciones. Ella podía ver la batalla que se desarrollaba afuera. Los barcos piratas se acercaban cada vez más, escaneando el depósito de chatarra en busca de material valioso. Las manos de Emily temblaban mientras agarraba el borde de un panel de control. Ella no sabía cómo pelear. Ni siquiera sabía si esta antigua nave tenía armas, pero tenía que intentar algo. Sus dedos volaron sobre los controles alienígenas, presionando cualquier cosa que pareciera importante. La mayoría de los símbolos no significaban nada para ella, pero había pasado semanas aprendiendo el diseño de la nave. Reconoció controles de enrutamiento de energía, secuencias de activación del sistema, protocolos de emergencia. Empezó a golpearlos al azar, desesperadamente, esperando que algo sucediera.
El barco respondió como si hubiera estado esperando este momento. En lo más profundo de su núcleo, sistemas que Emily aún no había descubierto cobraron vida. Toda la nave se estremeció cuando la energía surgió a través de circuitos que no se habían utilizado en miles de años. Afuera, una barrera brillante se materializó alrededor de la antigua nave. Escudos, mucho más avanzados que cualquier cosa que la humanidad hubiera creado jamás, surgieron con un sonido similar al de un trueno. Uno de los barcos piratas se dio cuenta y cambió de rumbo, dirigiéndose directamente a la posición de Emily. Pudo ver armas cargándose hacia su casco, con sistemas de puntería fijados en su nave. Emily gritó y golpeó con su mano lo que esperaba que fuera un control defensivo. Ella no esperaba que pasara nada. El barco había estado muerto durante siglos. Sus armas deberían haber estado corroídas e inútiles, pero no lo estaban. Los conjuntos de cristales a lo largo del casco del barco brillaban con un color azul intenso. Energía acumulada en puntos que Emily ni siquiera sabía que existían. Entonces el barco disparó. No láseres ni misiles como las armas humanas. Algo completamente diferente. Rayos de pura fuerza concentrada que doblaban el espacio mismo. El barco pirata no explotó sin más. Dejó de existir. Desgarrado a nivel molecular y dispersado en átomos. Los otros piratas entraron en pánico y abrieron fuego contra el barco de Emily. Decenas de misiles y armas de energía impactaron los escudos. Las antiguas barreras resistieron fácilmente, absorbiendo impactos que habrían destruido un crucero de batalla moderno. Entonces el barco de Emily disparó una y otra vez. Cada disparo estaba perfectamente apuntado, guiado por sistemas de orientación tan avanzados que predecían dónde estarían los barcos enemigos antes de que se movieran. En 30 segundos, toda la flota pirata había desaparecido. Solo escombros y firmas energéticas que se desvanecen. El silencio cayó sobre el depósito de chatarra. Emily estaba parada en el puente, temblando incontrolablemente, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Ella destruyó una flota entera. Su nave, un inútil naufragio alienígena que nadie quería, había aniquilado a piratas profesionales como si no fueran nada. Las alarmas seguían sonando en la estación, pero el peligro había pasado. Ella había salvado a todos. Entonces comenzaron nuevas alarmas en su barco. Luces rojas destellaron en cada panel. Algo estaba mal. El gasto masivo de energía de las armas había desencadenado algo en lo profundo de la nave. Emily pudo oírlo, un sonido gemido de metal y cristal moviéndose. En algún lugar debajo de ella, se abría una puerta. Una puerta que había estado sellada durante más tiempo que el que existía la civilización humana. Tenía que ver qué estaba pasando. Emily abandonó el puente y siguió los sonidos, descendiendo por pasillos que se volvían más cálidos con cada nivel. Las vetas de cristal en las paredes brillaban más intensamente que nunca, pulsando como un latido de corazón. La nave la estaba llevando a alguna parte, guiándola a través de curvas y pasajes que nunca había explorado. Finalmente, llegó a una enorme cámara en lo profundo del núcleo de la nave. La puerta estaba abierta, revelando un espacio tan grande que Emily no podía ver el techo. El aire era denso y cálido, casi húmedo. Y en el centro de la cámara, rodeado de equipos médicos y sistemas de biodeporte que había reparado accidentalmente durante las últimas semanas, había algo imposible. Un dragón. No las criaturas fantásticas de las leyendas de la Tierra, sino algo real, antiguo y aterrador. Era enorme, fácilmente de 50 pies de largo desde la nariz hasta la cola. Su cuerpo era serpenteante pero poderoso, cubierto de escamas que brillaban con colores que oscilaban entre el morado oscuro y el azul medianoche. Las alas yacían plegadas contra sus costados, membranas tan delgadas que podía ver la luz a través de ellas. Su cabeza era elegante y terrible a la vez, con una corona de cuernos cristalinos y un rostro que albergaba una inteligencia más antigua que las estrellas. La criatura no se movía. Yacía en una enorme cápsula de estasis, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Las pantallas médicas que había a su alrededor mostraban lecturas que Emily no podía entender. Pero no necesitaba leer idiomas extraterrestres para saber la verdad. Este ser estaba muriendo. Había estado muriendo durante mucho tiempo. La cápsula de estasis lo había mantenido con vida apenas durante siglos o tal vez milenios. De repente, una voz resonó en la cámara,
hablando un inglés deficiente con un acento diferente a todo lo que Emily había oído antes. Fue la IA de la nave la que finalmente pudo comunicarse. Gracias, pequeño. Tus reparaciones nos han dado una oportunidad. Este es el último arquitecto, el último dragón, el ser que creó mi especie antes de que la suya aprendiera a hacer fuego. Ha estado herido, moribundo, durmiendo en esta cámara durante 3.000 de tus años. Tus reparaciones despiertan los sistemas médicos. Ahora hay esperanza donde no la había. Emily caminó lentamente hacia el dragón, su miedo mezclado con asombro. Podía ver cicatrices en sus escamas, daños de alguna batalla antigua. Partes de sus alas parecían rotas y mal curadas. Los sistemas médicos a su alrededor funcionaban, pero apenas. Sus reparaciones habían ayudado, pero no lo suficiente. El dragón necesitaba más. Se necesitaba a alguien que pudiera pensar creativamente, que pudiera hacer que cosas imposibles funcionaran con recursos limitados. Necesitaba a alguien exactamente como Emily Ross, una chica humana que había pasado toda su vida arreglando cosas rotas que todos los demás habían abandonado. Ella miró fijamente a la leyenda moribunda y tomó una decisión. Ella había salvado el barco. Ahora ella salvaría al dragón. A ella no le importaba que fuera imposible. A ella no le importaba ser solo una niña con un juego de herramientas robado. Ella lo resolvería de alguna manera. Ella siempre lo hizo. Emily se volvió hacia las pantallas médicas y comenzó a estudiarlas. Su mente ya está trabajando en soluciones. Detrás de ella, el enorme ojo del dragón se abrió apenas una rendija. Sintiendo su presencia. Después de 3.000 años de dormir sin sueños, el último arquitecto había encontrado algo inesperado. Un pequeño ser humano que se negó a permitir que las cosas rotas permanecieran rotas. Esperanza. Después de una eternidad de oscuridad, Emily no salió de la cámara del dragón durante 3 días seguidos. Ella trajo suministros de la estación, un saco de dormir, comida, raciones, botellas de agua y todas las herramientas que pudo llevar. La IA de la nave, que se había presentado con un nombre impronunciable, Emily Shorten, para guiarla, proporcionó toda la información que pudo. Pero la mayoría de las bases de datos médicas estaban corruptas o escritas en idiomas que no se habían hablado en miles de años. Ella empezó simplemente observando. La respiración del dragón era superficial e irregular. Su ritmo cardíaco, mostrado en uno de los monitores, era débil y entrecortado. Las escamas a lo largo de su costado habían perdido su brillo en algunas zonas, volviéndose opacas y grises. Cualquiera que haya herido a esta criatura, había causado un daño que iba más allá de la carne. Emily podía verlo en la forma en que el sistema biodeportivo luchaba por mantener estables las funciones básicas. Guía, ¿podrías decirme qué le pasa? Emily preguntó, mirando fijamente las pantallas llenas de símbolos que no podía leer. La voz de la IA resonó suavemente por la cámara. Heridas temporales, cicatrices dimensionales, heridas de armas que atacaron el tejido de la existencia misma. El dragón luchó contra seres que podían destrozar la realidad. Ganó, pero el coste fue casi todo. La olla de estasis lo ha mantenido con vida, pero no lo ha curado. Es necesaria una intervención médica activa, pero no tengo la capacidad de proporcionarla. Mis sistemas están demasiado dañados. Emily se mordió el labio pensando. Pero he estado reparando sus sistemas. El equipo médico está funcionando ahora. ¿Verdad? Laboral. Sí, pero la biología del dragón está más allá de mis bases de datos. Puedo mantenerlo estable, pero no puedo curarlo. Eso requiere comprensión, adaptación, creatividad, cosas que ya no poseo en mi estado dañado. Emily asintió lentamente. Ella entendió lo que el guía realmente estaba diciendo. La IA podía manejar las máquinas, pero no podía resolver problemas. No podía improvisar ni pensar fuera de su programación, pero Emily sí. Eso es lo que mejor hacía. Tomando cosas rotas y descubriendo cómo arreglarlas con lo que tenía disponible. Empezó con lo básico. La cápsula Biosport estaba llena de algún tipo de gel que aparentemente proporcionaba nutrientes y mantenía el cuerpo del dragón funcionando. Pero el sistema de filtración apenas funcionaba y el gel se había vuelto turbio y espeso. Emily pasó horas desmontando purificadores de agua humanos y filtros médicos, adaptándolos para que funcionaran con la maquinaria alienígena.
No debería haber funcionado. Las tecnologías eran completamente incompatibles. Pero de alguna manera, con la ayuda de guías que dirigían el poder a través de caminos extraños, Emily lo logró. El gel empezó a aclararse. La respiración del dragón se estabilizó ligeramente. Fue una pequeña victoria, pero algo fue algo. Emily sintió una oleada de esperanza. Si pudo arreglar eso, tal vez podría arreglar otras cosas también. Mientras trabajaba, hablaba, no para guiar, sino al dragón mismo. De esa manera me sentía menos solo. Y en lo más profundo, Emily esperaba que la criatura pudiera oírla. He estado pensando, dijo mientras reconectaba un monitor Neuron defectuoso. Probablemente ya tuviste a todo un equipo de expertos atendiéndote, ¿verdad? Científicos que realmente sabían lo que hacían. Y ahora me tienes a mí, un chico de 14 años con una caja de herramientas robada. Eso debe ser decepcionante. Hizo una pausa, estudiando las conexiones que había hecho. Pero aquí está la cuestión. Esos expertos no están aquí. No hay nadie aquí excepto yo. Y puede que no sepa lo que estoy haciendo, pero soy muy bueno resolviendo problemas. He estado arreglando cosas imposibles toda mi vida, así que tendrás que confiar en mí, ¿de acuerdo? El monitor de ritmo cardíaco del dragón emitió un pitido ligeramente más fuerte. Probablemente sea solo una coincidencia, pero Emily decidió creer que significaba algo. Pasó al siguiente problema. Las escamas de la criatura se estaban cayendo en varios lugares y debajo la piel parecía dañada y mal. El guía explicó que las escamas del dragón se regeneraban naturalmente, pero solo si su campo bioeléctrico se mantenía adecuadamente. Los generadores que producían ese campo estaban fallando. Emily se quedó mirando la antigua maquinaria durante un largo rato. Entonces tuvo una idea. Corrió de regreso a la estación y entró en la bahía de ingeniería, robando todos los componentes eléctricos que pudo encontrar. Condensadores, transformadores, cables de alta tensión. Rick la vio y gritó, pero ella lo ignoró. A ella ya no le importaba meterse en problemas. El dragón estaba muriendo y nada más importaba. De vuelta en la cámara, construyó algo que no debería existir. Un generador híbrido que combinaba ingeniería eléctrica humana con tecnología de cristales alienígenas. Tuvo que adivinar la mitad de las conexiones. Las matemáticas no funcionaban según ninguno de los principios que ella había aprendido. Pero cuando lo activó, el campo bioeléctrico del dragón se estabilizó. Las escamas dañadas comenzaron a brillar con un color tenue. Nuevas escamas comenzaron a crecer debajo de las muertas. Está funcionando, susurró Emily, con lágrimas de cansancio y alegría corriendo por su rostro. Guía, de verdad funciona. Tus soluciones son ilógicas tanto para los humanos como para los arquitectos, observó la IA. No deberían funcionar, pero lo hacen. Tienes un don, joven humano. El dragón eligió bien. Emily se secó los ojos. ¿Qué quieres decir con eso de elegir bien? Guía guardó silencio un momento, como si considerara cuánto revelar. El dragón ha estado semiconsciente desde que comenzaste las reparaciones. Te ha estado observando a través de mis sensores, escuchándote hablar. Sabe que intenta salvarlo y ha tomado una decisión sobre ti, aunque aún no puede comunicársela directamente. Emily miró a la enorme criatura, preguntándose si realmente era consciente de su presencia en ese momento. Se acercó a su cabeza y colocó suavemente la mano sobre su hocico. Las escamas estaban cálidas bajo su palma, y podía sentir la leve vibración de su respiración. No me rendiré contigo, dijo en voz baja. Todos me han dado la espalda toda mi vida. Sé cómo te sientes, así que no te lo haré. Vamos a superar esto juntos. Los días se confundieron. Emily trabajó hasta que se desplomó de agotamiento, durmió unas horas en su saco de dormir, luego se despertó y trabajó un poco más. Reparó vías neuronales utilizando cables de fibra óptica. Ella comenzó a reactivar órganos defectuosos utilizando desfibriladores modificados. Ella trató las cicatrices dimensionales con una combinación de protección contra la radiación y resonancia cristalina que inventó mediante puro ensayo y error. Algunas de sus soluciones funcionaron. Algunos fallaron espectacularmente y tuvieron que ser reconstruidos desde cero. Pero poco a poco y de forma constante, el dragón se fue haciendo más fuerte. Su respiración se hizo más profunda. Su latido se volvió regular.
El color volvió a sus escamas. Los monitores médicos mostraron una mejora en todos los sistemas que Emily pudo medir. El guía observaba con asombro. En 3 días has logrado lo que yo no pude hacer en 3.000 años. Su especie es joven y primitiva según los estándares de la arquitectura, pero poseen algo valioso. Ves posibilidades donde otros solo ven limitaciones. Te niegas a aceptar la derrota. Emily estaba demasiado cansada para sentirse orgullosa. Ella simplemente siguió trabajando. Pero entonces ocurrió algo que la hizo detenerse. El ojo del dragón se abrió. Esta vez no fue solo una grieta, sino una grieta completa. Era enorme, fácilmente del tamaño de la cabeza de Emily, con un iris que se arremolinaba con colores que dolían al mirarlos directamente. Y la estaba mirando directamente. Al verla por primera vez, Emily se quedó paralizada, repentinamente aterrorizada. Este era un ser que había existido durante miles de años, que había luchado guerras antes de que la humanidad construyera sus primeras ciudades. ¿Qué pensó del niño flacucho que había estado pinchándolo con equipo médico improvisado durante 3 días? Entonces sintió algo en su mente. No fueron exactamente palabras, sino sentimientos, gratitud, calidez, curiosidad y algo que parecía risa, gentil y amable. El dragón aún no podía hablar, pero de todos modos se comunicaba directamente con sus pensamientos. Emily comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio y alegría. Todo va a estar bien, susurró ella. Lo hicimos. Vas a vivir. El ojo del dragón se cerró lentamente como si estuviera sonriendo. Luego volvió a caer en un sueño reparador. Su cuerpo finalmente estaba lo suficientemente fuerte como para comenzar una verdadera recuperación. Emily se desplomó sobre su saco de dormir, exhausta pero feliz. Ella lo había salvado. Contra todo pronóstico, con nada más que restos y terquedad, había salvado al último dragón de la galaxia. Pero fuera de la nave, los sensores estaban detectando algo nuevo. Varias embarcaciones se acercaban al depósito de chatarra. Grandes naves militares de media docena de especies diferentes, todas convergiendo en este lugar. La noticia de la antigua nave del arquitecto se había extendido por toda la galaxia. Y ahora todo el mundo quería reclamarlo para sí. Emily se despertó con el sonido de las alarmas. Esta vez no son las alarmas del barco, sino las advertencias de la propia estación. Salió de su saco de dormir y corrió hacia el puente, con las piernas temblorosas por el cansancio. La pantalla mostró algo que la hizo hundir el corazón. Barcos, docenas de ellos rodeando el depósito de chatarra en una formación masiva que bloqueaba cada ruta de escape. La voz de Geu llenó el puente, más urgente de lo que Emily la había escuchado jamás. Se detectaron múltiples vasos. Configuraciones militares de 7 especies diferentes. Están transmitiendo demandas de acceso a esta nave. Ellos saben lo que somos. Saben sobre el dragón. Emily miró la pantalla tratando de comprender. Había elegantes buques de guerra del imperio calaran repletos de armas. Gritos masivos del colectivo VRN que podrían tragarse estaciones enteras. Incluso naves militares humanas las sorprendieron. Las fuerzas de la Tierra rara vez se aventuraron tan lejos del espacio natal. Todos estaban aquí y exigían lo mismo. Su barco, su dragón. ¿Cómo se enteraron? Emily preguntó con voz pequeña y asustada. Las armas fueron disparadas hace 3 días. Se detectó en múltiples sistemas. Una nave arquitectónica que se activa tras milenios de silencio. Todas las grandes potencias de la galaxia han estado buscando tecnología de arquitectura durante siglos. Ahora somos el descubrimiento más valioso conocido en el espacio. Emily se sintió enferma. Ella había salvado el depósito de chatarra destruyendo a esos piratas. Pero al hacerlo, se puso en una posición desfavorable para ella y para el dragón. Ahora todos querían lo que ella había encontrado. No para estudiarlo ni para protegerlo, sino para poseerlo. Para desmontarlo y aprender sus secretos, para usarlo como arma. ¿Podemos luchar contra ellos? Emily preguntó desesperadamente. No. Los sistemas de armas requieren el control consciente del dragón para funcionar a plena capacidad. Puedo manejar escudos básicos, pero contra tantos oponentes, eventualmente estaríamos abrumados. Y el dragón todavía es demasiado débil. Necesita más tiempo para sanar.
Emily miró las naves en la pantalla y luego el corredor que conducía a la cámara del dragón. Había trabajado muy duro para salvarlo. Ella no podía dejar que se lo llevaran ahora. Tenía que haber una salida. Ella solo tenía que pensar. Ella era buena resolviendo problemas imposibles. Esto fue solo otro rompecabezas. Guía, ¿puede esta nave volar? Hubo una pausa. Sí. Las reparaciones que realizó han restaurado suficientes sistemas para la propulsión básica. Pero debo advertirles que no seríamos lo suficientemente rápidos para superar a los buques militares. No estoy tratando de escapar de ellos, dijo Emily, mientras sus manos ya se movían sobre los controles. Solo estoy tratando de alejarnos de la estación, lejos de personas inocentes que podrían resultar heridas si esto se convierte en una pelea. Ella realmente no sabía lo que estaba haciendo. Ella nunca había pilotado nada antes, y mucho menos una nave de este tamaño. Pero ella había reparado todos los sistemas de esta nave. Ella sabía cómo funcionaba, cómo encajaban las piezas. Sus manos encontraron los controles que le parecían adecuados, y la nave respondió a su toque como si hubiera estado esperando este momento. La antigua embarcación se estremeció y se alejó de su punto de atraque. Los restos de siglos de quietud se desprendieron a medida que se movía por primera vez en 3.000 años. Emily lo guió con cuidado a través del depósito de chatarra, alejándolo de la estación principal donde los aterrorizados rescatadores observaban desde las ventanas. Los barcos militares cambiaron inmediatamente de formación tras ella y rodearon su nueva posición. Se abrió un canal de comunicación y una severa voz alienígena llenó el puente. Humano no identificado. Usted está en posesión de tecnología de arquitectura clasificada. Apague su embarcación y prepárese para abordar. Esto no es una negociación. El dedo de Emily se cernía sobre el botón de comunicación. Quería explicar que no estaba robando nada, que había salvado este barco y al dragón que había dentro. Pero antes de que pudiera hablar, algo cambió. Ella lo sintió. Una presencia en su mente mucho más fuerte que antes. El dragón estaba despertando. Ella corrió desde el puente a través de pasillos que parecían reorganizarse para acelerar su paso. El barco la estaba ayudando, despejando su camino. Ella irrumpió en la cámara del dragón y se detuvo en seco. La enorme criatura estaba sentada en su cápsula, con los ojos completamente abiertos y brillando con luz interior. La miró y Emily sintió todo el peso de su antigua conciencia presionando contra sus pensamientos. Pero no era amenazante. Era cálido, protector, casi suave. El dragón no habló con sonido, sino directamente a su mente. Su voz era como un trueno y una música combinados, muy antigua, pero de algún modo amable. Pequeño creador, me salvaste. No pediste nada a cambio. Simplemente viste algo roto y decidiste arreglarlo. ¿Sabes lo raro que es eso? ¡Qué precioso! Emily no podía hablar. Ella apenas podía respirar. Ella estaba parada en presencia de un ser que había existido por miles de años, y le hablaba como si fuera importante. El dragón continuó, sus pensamientos fluyendo hacia su mente como un río. Te he observado estos últimos días, te he escuchado hablar mientras trabajabas. Me contaste sobre tu vida, cómo te abandonaron, cómo nadie te quería, cómo aprendiste a arreglar las cosas rotas porque entendías lo que era estar roto tú mismo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Emily. Ella no se había dado cuenta de que el dragón había escuchado todo eso. Todas sus confesiones solitarias mientras pensaba que estaba durmiendo. Tengo una opción que ofrecerte, joven. El dragón dijo, puedo tomar el control de esta nave y luchar para liberarnos. Ahora soy lo suficientemente fuerte gracias a ti. Puedo destruir las flotas del exterior y escapar al vacío. Recibirás una gran recompensa por salvarme, riquezas inconmensurables, un lugar de honor entre las estrellas. Entonces nos separaríamos y podrías vivir la vida que elijas. Emily esperó, presintiendo que había algo más. O bien, continuó el dragón, su voz mental cada vez más suave, más esperanzada. Podrías quedarte. Podrías convertirte en lo que ya has demostrado ser, un creador, alguien que comprende las antiguas artes de la creación y la reparación. Te enseñaría todo lo que sé. Te mostraría maravillas que tu especie nunca ha imaginado. Viajaríamos juntos por la galaxia, encontrando cosas rotas y recomponiéndolas. Serías mi compañero, mi estudiante, mi amigo. La decisión es tuya,
y honraré lo que decidas. Emily no lo dudó. Quiero quedarme. Nunca he pertenecido a ningún lugar, pero pertenezco aquí contigo, con esta nave. No me importan la riqueza ni el honor. Solo quiero seguir arreglando cosas y tal vez, por primera vez en mi vida, no estar sola. La alegría del dragón inundó su conexión mental, tan poderosa que Emily casi se desploma. Entonces eres mía y yo soy tuya. Déjame mostrarles a estos tontos lo que significa amenazar a una creadora y a su dragón. La criatura se alzó de su cápsula, majestuosa y terrible. Extendió sus alas, que brillaban con una energía que doblaba la luz a su alrededor. Luego fusionó su conciencia con la nave, tal como lo había hecho Guía, pero infinitamente más poderosa. Emily sintió que la nave cobraba vida de formas que nunca imaginó. Todos los sistemas funcionando a plena capacidad, todas las armas cargadas y listas. La nave ya no era solo una máquina. Era una extensión de la voluntad del dragón. Regresaron juntas al puente. Emily caminaba junto a la enorme criatura que ahora se movía con fluida gracia a pesar de su tamaño. La voz del dragón se amplificó a través de los sistemas de comunicación de la nave y llegó a todas las naves de la flota circundante. Hablaba en un idioma que todas las especies podían entender, antiguo e imponente. Soy el último arquitecto, el último dragón. He dormido durante 3000 años. Y despierto para encontrar a la galaxia peleándose por mi cadáver como carroñeros. Sepan esto, no soy suyo para reclamar. La nave no es suya para estudiarla. Y esta niña humana vale más que todas sus flotas juntas. Las naves militares mantuvieron sus posiciones, pero Emily pudo ver cómo sus sistemas de armas se activaban en las pantallas. No se rindieron. El dragón vio a dos y tomó una decisión. Las armas de la nave se activaron, pero no disparó contra las flotas. En cambio, apuntó al espacio vacío a su alrededor. Rayos de energía pura atravesaron el vacío, demostrando un poder que hacía que cada nave militar pareciera un juguete. Fue una advertencia, clara e inconfundible. Esta humana me salvó la vida, sin esperar nada a cambio. Arregló lo que estaba roto porque eso es lo que es. Por esto, la llamo creadora. Está bajo mi protección ahora y para siempre. Cualquiera que la amenace, me amenaza a mí. Cualquiera que la lastime se enfrentará a mi ira. Ella es mi compañera elegida, y juntos recordaremos a esta galaxia lo que el arquitecto defendió. Lentamente, a regañadientes, las naves militares comenzaron a retirarse. Nadie quería luchar contra una nave arquitecta en pleno funcionamiento con un dragón de verdad controlándola. Los riesgos eran demasiado grandes, las pérdidas potenciales demasiado catastróficas. En una hora, el desguace estaba despejado, excepto por la nave de Emily. Emily se quedó de pie en el puente, viéndolos irse, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Los rescatadores de la estación sin duda los miraban conmocionados. Rick probablemente estaba sufriendo una crisis nerviosa. La chica a la que trataba como basura inútil acababa de convertirse en la humana más importante de la galaxia. El dragón se acomodó a su lado. Sus enormes formas encajaban de alguna manera cómodamente en el espacio del puente. ¿A dónde vamos, pequeño creador? La galaxia es vasta, y hay innumerables cosas rotas esperando a quienes tengan el valor de arreglarlas. Emily sonrió. Sonrió de verdad por primera vez en años. No lo sé. En todas partes, supongo. En cualquier lugar donde haya algo que necesite reparación, algo que nadie más crea que valga la pena salvar. Entonces vagaremos juntos por las estrellas, dijo el dragón con cariño, enseñando a la galaxia que nada está realmente roto sin posibilidad de reparación. Que incluso el más pequeño, el más rechazado entre nosotros, puede cambiarlo todo. Me has devuelto mi vida, Emily Ross. Ahora te daré el universo. La nave se alejó del desguace, de la antigua vida de Emily, llena de soledad y rechazo, y saltó al hiperespacio. Tras ellos, quienes nunca se habían preocupado por ella se apresuraron a contar la historia de la chica humana que salvó al dragón. Les esperaban infinitas posibilidades, incontables aventuras y la promesa de que ninguno de los dos volvería a estar solo. Emily había pasado 14 años escuchando que no era lo suficientemente buena, que no la querían, que no merecía el tiempo de nadie. Ahora era la guardiana del dragón, una creadora de cosas imposibles, la prueba de que la mayor fortaleza de la humanidad no era el poder ni la inteligencia.
Era la simple negativa obstinada a renunciar a las cosas rotas y la compasión para preocuparse incluso cuando nadie miraba. La galaxia estaba a punto de aprender lo que una chica humana rechazada, con un conjunto de herramientas y un corazón bondadoso, podía lograr cuando se le daba la oportunidad. Y nunca volvería a hacer lo mismo.